Por favor, señor. Ahí está. Ahí está, a ver. Ya. Entonces continuamos de donde nos habíamos quedado, que es esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, como les decía, una gráfica cuenta, igual que en ecuaciones, con dos ejes, ¿no? Un eje Y, un eje X, que está representado por la producción o renta, un eje Y que está representado por el interés. En eso vamos a colocar los valores que hemos encontrado en nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces, en el inciso A encontramos un interés de 4 y una producción o renta o Y de 2.900, ¿verdad? ¿Es así o no, chicos? Sí, sí. Ya, muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente colocar una línea recta, tanto horizontal como vertical, y en la parte donde choquen esas dos líneas, tanto del eje X como del eje Y, donde chocan se forma un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que es el punto donde tanto mi empresa no puede tener ni ganancias ni pérdidas. Simplemente recuperamos lo que habíamos invertido. Bueno, eso representa un punto de equilibrio. Es el punto donde yo tengo que llegar para saber si es que voy a mantener mi empresa o voy a tener pérdidas o voy a tener ganancias. Bueno, ¿se entiende eso? Sí. Ya. Ahora, Sí. muy bien, ya. La otra gráfica que vemos acá, esta línea celeste, representa a los datos encontrados en el inciso B, que serían el interés de 6 y ¿cuánto era el valor de Y? 3.100 si no me equivoco, ¿no? 3100. Ya, muy bien. 3100. Entonces también en eso, 3.100, colocamos una línea recta y en 6 también, y en el punto donde chocan, se genera, en esta parte de acá, se genera un punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Vemos que al aumentar el gasto, nuestra curva ISLM, ¿para dónde se ha movido? Se ha movido de este lado, se ha movido para el lado derecho, ¿verdad? Si se dan cuenta, mueve para el lado derecho. Esto quiere decir que mientras aumentan mis gastos, mayor también va a ser mi interés que voy a pagar en este ejercicio. Bueno, no en todos los ejercicios también va a resultar lo mismo, pero en este ejercicio podemos indicar que mientras mayor sea mis gastos o mi producción, serán mayores los intereses que yo voy a ir pagando. Bueno, ahora, Ah, ya. Ahora sí lo entendí. como, como todo ejercicio tiene que llevar también una línea IS y una línea LM, ¿no ves? Ahora, aquí vemos tres tipos de línea, una negra, una rosada y una color mostaza. Quiero que me digan qué representa la línea mostaza y rosada. Si es que alguien lo ha entendido a mi compañero Brian, en teoría. ¿Alguno? No, no. Creo que la rosada es la de oferta y la de naranja, la de demanda, ¿puede ser? O la curva de equilibrio, más bien dicho. Estamos por ahí. Muy bien. Bueno, en la parte de esto, de lo que es la curva ISLM, solo tenemos dos tipos de líneas, bueno. La línea que representa la curva IS y la línea que representa la curva LM. Bueno, en este caso, esta rosada de acá y la mostaza nos representan líneas LM. Bueno,
Esto de ahí nos representa la línea LM. Eso, disculpe una pregunta. Ya, dígame. Esas curvas representan la curva LM porque están en función del nivel de renta y el tipo de interés. Exactamente. Y la curva IS también es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Es que la curva LM siempre va a ir en ascenso. Bueno, Ah, es ascendente. Bueno, eso también quiero que lo tomen en cuenta. Siempre va a ir desde el punto cero en crecimiento para arriba. Bueno, en cambio esta línea negra que ven acá, tomen en cuenta que esto es simplemente un ejemplo para que ustedes puedan determinar una teoría, ¿verdad? Esta curva negra que ven acá es la representación de la curva IS. Bueno, la curva IS siempre va a ir decreciendo, va en valor descendiente, desde el interés más alto hasta que llegamos a un valor tope aquí de producción o renta. Bueno, en cambio la curva LM siempre va desde un valor pequeño y va ascendiendo hasta llegar a su límite también, ¿no? Pasando, como les digo, por el punto de equilibrio. Ambos tienen que pasar por el punto de equilibrio, sí o sí. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, de una gráfica. En base a esta gráfica hemos determinado entonces que mientras haya más producción o renta, mi interés también va a ser más alto, ¿verdad? ¿Se entiende esa parte? sí. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Continuamos. Ahora vamos al inciso C. Bueno, como pueden ver aquí en el inciso C dice, partiendo del apartado A, calcule el nuevo equilibrio si la oferta monetaria aumenta en 1.200 unidades. ¿Eh? ¿En qué y por qué se diferencia esto del resultado obtenido en el apartado B? Bueno, debemos hacer una conclusión al último, ¿verdad? Pero dice, calcule el nuevo equilibrio si la oferta monetaria aumenta en 1.200 unidades. ¿Cuál es la oferta monetaria? M. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Este Excel, este documento de Excel yo se los voy a pasar. Aquí como pueden ver, M es la oferta monetaria, ¿no ven? ¿Qué representa la oferta monetaria? Representa mayormente la cantidad, ¿no? Entonces, aquí teníamos 10.000 y dice que va a aumentar en el inciso C. Dice que va a aumentar, ¿cuánto va a aumentar? 1.200, ¿no ven? Entonces, 10.000 más 1.200 llegaría a ser 11.200. 11.200. ¿No ven? Entonces utilizamos la misma fórmula que hemos utilizado acá, que es esto, que lo convertimos en esto de acá, que ven ahí. Esa misma fórmula vamos a utilizar, que la única diferencia es que en vez de colocar 10.000, vamos a colocar los 1.200 más que nos piden, ¿no? Acá. Entonces colocamos 11.200. Y chicos, debemos volver a hacer otra vez los mismos ejercicios, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta variable y con el valor que ya habíamos encontrado en el inciso A, ¿verdad? Con este valor de acá. Con este valor de. Volvemos a reemplazar y hacemos la igualación de ecuaciones, ¿no? Perdón, es con el del inciso B. Bueno, perdón chicos, me he equivocado ahí. No es con el del inciso A, perdón, es con el del inciso B porque la pregunta nos dice que hagamos una comparación entre lo que tenemos en el inciso
C, lo que vamos a encontrar en el inciso C, con lo que tenemos en el inciso B. Entonces, en el inciso B tenemos esta ecuación que vemos acá de amarillo. Eso mismo es la que vamos a utilizar para hacer la igualación acá. Muy bien. ¿Están entendiendo esa parte? Sí, sí. ¿Ya? Porque si utilizamos el del inciso A, aquí debería ser, en esta parte de aquí, hubiera sido 925. Y Una no es... pregunta, el 400, ¿de dónde sale? Sí, hay. Acá. Esta es una ecuación, acuérdense, ¿no? La primera ecuación que vamos a sacar es de esta ecuación que hemos hecho, hemos despejado el 4, ¿no? Esto lo he hecho directo, a ver, lo vamos a poner, vamos a aumentar un cuadro más y les voy a explicar, bueno. Muy buena pregunta, compañera. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Pasa que este 4 que está dividiendo acá va a pasar a multiplicar. Va a pasar a multiplicar a esta y que tenemos en este lado. Y al menos 100i. Bueno. Es igual a 11.200. Ahí está, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos una más. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ese 4 a donde están a los valores que tiene el paréntesis. Entonces, 4 por y sería 4y menos 4 por 100 sería 400i. De ahí es donde sale los 400. ¿Se entiende esa parte? Sí. Si no lo entienden, avísenme para volverles a explicar. Bueno, el 4 que estaba dividiendo en esta parte, este 4 de acá, está dividiendo, ¿verdad? Va a pasar a multiplicar a este lado. Bueno, ese 4 va a pasar a multiplicar a lo que está aquí adentro del paréntesis. 4 por y, 4y, y 4 por 100i sería 400i igual a 11.200. De ahí este 400i que vemos con negativo va a pasar al otro lado con positivo. Colocamos todo eso en paréntesis. Y el 4 que está acompañando, este 4 que está acompañando la variable y, está multiplicando, va a pasar a dividir. Bueno, lo había hecho un poco directo, pero no hay problema, podemos hacerlo, ¿no? Para que sepan de dónde sale. Disculpe una pregunta. Ya, diga. Siempre que nos digan en un inciso, por ejemplo, como dice aquí, en qué y por qué se diferencia este resultado que se va a obtener con el inciso anterior, que sería en este caso el B, siempre hay que ocupar, digamos, el inciso que está comparando. Por ejemplo, Sí. podría ser, digamos, este enunciado podría haber sido más, después hubiera sido, por ejemplo, el D, el inciso D, y nos hubiera dicho en qué y por qué se diferencia este resultado del obtenido con el apartado C. Entonces hubiéramos tenido que utilizar los datos La del variable inciso C. del D, claro, del D en este caso, si es que vos decías, ¿no? Del inciso D. Depende del Ajá. apartado que nos dan, vamos a utilizar esos datos que tenemos ahí, porque en este caso nos pide que hagamos una comparación del inciso B, ¿verdad? ¿Cómo puedo Ajá, comparar porque, yo con el inciso B si voy a utilizar datos del inciso A? Entonces no estaríamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces lo que me pide es comparar con el inciso B, entonces utilizamos una variable que nos faltaba, era esta variable y, ¿verdad? sí. Esa variable y yo la voy a sacar, que es la faltante, yo la voy a sacar del inciso B, que es esta de acá, ¿verdad? El cuadro amarillo.
para poder hacer la comparación. Ah, ya le entendí. Gracias. Ya. Lo único que nos dice que utilicemos el apartado A es cuando nos da mención de que partiendo del apartado A, dice, ¿verdad? De ahí tenemos que sacar los datos básicos, como esta ecuación de acá. Por eso mismo le digo, digamos, por ejemplo, si dice partiendo del inciso A, Ajá. en el inciso A se dan los datos iniciales, ¿no? Con el que viene el problema. Y ya en el inciso B dice calcule el nuevo equilibrio si se aumenta el gasto o no. Claro. Pero en este caso, ¿cómo haríamos, por ejemplo, si dice el enunciado dice partiendo del inciso A, no se debería trabajar con los datos del inciso A y comparar el resultado que salga con los datos del inciso B recién? Esa es mi duda. Ah, claro. Pasa que cuando utilizamos aquí el inciso A, solamente lo estamos utilizando para ya la primera ecuación, ¿ya? Solamente esta de acá. Bueno, hasta obtener esto, ¿ya? Ahora, si yo quiero hacer mi comparación con los datos del inciso B, yo tengo que igualar, te das cuenta ahí, yo tengo que igualar mis datos tanto del C con los del B, porque es lo que me está pidiendo que haga una comparación ahí. ¿Ve? Entonces utilizo... Pero disculpen una pregunta. Esa comparación, digamos, o ese enunciado de comparación, tal vez podría referirse, digamos, al resultado final que se obtenga después de haber hecho la operación, después de haber obtenido los valores tanto de Y como de Y. Tal vez se podía interpretar de esa manera. Sí, que también tienes razón, puede ser que se pueda interpretar de esa manera. De todas maneras, esto es un ejemplo, yo también lo voy a revisar. Si hay una pequeña falla en eso, también mañana en la clase que tengamos, vamos a ver, digamos, si también puede ser que esté en lo correcto aquí el compañero. Pero a lo que yo he entendido, los ejercicios que he buscado en internet, es de esta manera, digamos, porque vamos a hacer comparaciones entre dos incisos, ¿verdad? Pero no hay problema, ¿cómo se llama? Rubén, ¿no? Sí. No hay problema, Rubén. Si es que está en lo correcto, también mañana lo corregimos. La idea ahorita es que podamos ver, digamos, la manera de resolver el ejercicio. Y cómo nos va a mostrar después las gráficas y todo eso. Bueno. Pero si hay una falla, yo mismo lo corrijo para el día de mañana. Si no, vamos a continuar, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer antes de continuar los ejercicios. Muy bien. Muy buena postura. Sí. Pero puede ser que tengas razón, Rubén, pero continuemos a ver, haciendo el ejercicio. Ya, entonces, igualamos, ¿verdad? Igualamos la ecuación del inciso B con la del inciso, del inciso C con la del inciso B. Y aquí, si se dan cuenta, ya nos queda simplemente una variable. La variable I, ¿verdad? La variable I es la que nosotros, en base a multiplicación, sumas y restas, vamos a despejar y la cual nos va a dejar la obtención de este valor de acá, ¿verdad? Que es el 3. Bueno, eso es lo que acabamos de entender. Ahora, si no me equivoco, a ver, Rubén, sácame de dudas. Este es el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de la licenciada. Si se fijan, aquí está. Ahora sí. Ahí está Rubén, mira. Esta era también la duda. Hubiéramos empezado por esto. Mira, en el apartado que está aquí de la licenciada, si te fijas el resultado, obtenemos justamente el 3%, ¿verdad? Si te fijas ahí. Y eso es justamente por lo que te decía, digamos. Si en el apartado dice que hagamos comparación entre un inciso y el otro, debemos utilizar los datos de esos incisos. Pero tomando en cuenta que el primer dato que hemos utilizado lo hemos partido desde el inciso A, ¿verdad? Que es de la fórmula de la curva LM.
¿Verdad, Rubén? Si te puedes dar cuenta ahora. Sí, sí, lo veo, pero yo justo cuando dio esa clase la licenciada no estuve en sí, sí estuve hasta el inciso B me quedé, pero ya después ya no pude estar Ah, sí. y, Sí, y pero sí tiene razón, sí, ajá, es por muy ejemplo, buena. Es muy buena tu pregunta también. Es muy bueno también que los chicos, si tienen alguna duda, pregunten, porque, digamos, si no preguntan ahora, también después volver a pasar otra clase es muy difícil, chicos. Tomen en cuenta que nosotros nos estamos tomando tiempo prestado también. Nosotros también, ya al estar en cuarto año, estamos haciendo muchas cosas y nos estamos tomando este tiempito para ayudarles también a ustedes en lo que se pueda. Pero muy buena tu pregunta porque también en base a esto también nos sacamos toda la duda, ¿no? Entonces, si te dice que vas a sacar en base a, de un inciso a otro, entonces voy a utilizar las variables de esos incisos para poder obtener el resultado que tenemos acá. Bueno, ahora, lo último que tenemos que hacer para el inciso C es que esta misma ecuación que tenemos aquí despejada, la volvemos a colocar acá y lo único que vamos a hacer acá es reemplazar esa variable i que tienen ahí, la reemplazamos por el número 3, ¿no? Ese 3 que sería 3%, hemos dicho, ¿verdad? Bueno, entonces lo reemplazamos. 400 por 3 sería 1200. Entonces, 11.200 más 1.200 dividido entre 4 me da el valor de 3.100. Bueno, ¿se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Disculpe una Ya, consulta, disculpe. De ya. ese rato tenía la duda. Pregunte, pregunte. Ese de lo último, digamos, ¿cómo lo sacó 3100? Disculpe, o sea, de ahí, sí, de eso. Ya. Esto de acá. Bueno, utilizamos la fórmula, que es la fórmula que hemos despejado, que tenemos acá. Y la fórmula esta que está acá en rosado, que hemos despejado del inciso A y hemos reemplazado los 10.000, le hemos sumado 1.200 más, que es lo que nos pide el inciso C, ¿verdad? 10.000 más 1.200 son 11.200. Bueno, hacemos el respectivo ejercicio y llegamos a despejar Y. Bueno, esa misma fórmula es la que yo voy a colocar acá. Esa misma fórmula, ¿eh? Es la que yo coloco ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 400i que tenemos acá, vamos a multiplicar, ¿no? Porque ya sabemos el valor de i. El valor de i es 3%. Acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces, 400 por 3 sería 1.200, ¿verdad? 1.200 tenemos ahí. Ahora, ese 1.200 vamos a sumar junto a los 11.200 que tenemos acá. Entonces, quiero que agarren la calculadora, hagan lo siguiente, coloquen 11.200 más 1.200 serían 12.400, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, correcto. Ya. Todo eso vamos a dividir entre 4. Bueno, entonces 12.400 dividimos entre 4 y ahí obtenemos 3.100. los 3.100 que nos pide, ¿no? Toma en cuenta que yo también me he guiado en base al documento de la licenciada, así que, pero ya en los ejercicios, como no tenemos así un ejemplo, como nos ha dado la licenciada, puede ser que en los ejercicios yo haya tenido también alguna falla en la multiplicación, por eso les pido por favor que ustedes me sigan con su calculadora, con su cuaderno. Bueno, vamos al último inciso, que es el inciso D, que nos dice, partiendo del apartado A, otra vez del apartado A, ¿sí? Obtenga la combinación del gasto público y cantidad de dinero necesaria para
manteniendo el mismo tipo de interés del apartado A, obtener un incremento de nivel de renta de 200 unidades. Ya. ¿Lo entienden eso o no? Yo aquí No, pues, la verdad no. ya, lo que nos está pidiendo en sí es simplemente esto, de acá, ¿ya? Obtener un incremento del nivel de renta de 200 unidades. ¿Qué quiere decir? Que obtenga la combinación de gasto público y cantidad necesarias para obtener, manteniendo el mismo tipo de interés del apartado. ¿Qué nos está pidiendo? Que hallemos el valor de M. Bueno, aquí en este ejemplo de acá, fíjense, yo les he colocado que en base a la fórmula y teniendo los datos del inciso A, ya, recuerden que el interés es 4, bueno, y la Y también es 2.900, si se acuerdan, fíjense, en el inciso A, cuánto tenemos el valor de Y es 2.900 y el valor del interés es 4, ¿no? Partiendo de eso, yo logro encontrar los 10.000 que tiene mi variable M que nos ha dado al principio, ¿verdad? Los 10.000, bueno, quiere decir que ese 2.900 y ese 4% están bien ahí. Ya, pero ahora, ¿qué nos está pidiendo el inciso D? Nos está pidiendo que hagamos un incremento del nivel de renta de 200 unidades. Ya. ¿Cuál es el nivel de renta? Y. El nivel de renta es justamente lo que dice el compañero es Y, ¿verdad? Lo vamos a determinar con la siguiente fórmula. ¿Verdad? Todo despejado nos daría M igual, ahí sería todo despejado, ¿verdad? 4 por Y menos 100 Y, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esa fórmula de ahí. Fíjense, ya despejada, ¿verdad? M es igual al valor, en este caso no le pongamos 4, le pongamos lo que vale, P. Bueno, P igual, P por I menos 100, Y menos 100Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Dice obtener un incremento del nivel de renta. Entonces, el nivel de renta es, como lo dijo el compañero Rubén, es la variable I, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? A ver. Sí. Ya, muy bien. Sí. Ya. Entonces, la variable Y es lo que nos está pidiendo que aumentemos. ¿Cuántas unidades? 200. 200 unidades. Entonces, ¿cuánto tenemos en nuestro inciso A? El valor de Y. Teníamos 2.900. 2.900. Entonces, si le sumamos las 200 unidades, en vez de poner 2.900, ponemos 3.100, ¿verdad? Reemplazando acá. P va a valer 4. La Y, en vez de valer 2.900, va a valer 3.100 porque la acabamos de aumentar 200 unidades más, ¿verdad? Y 100Y va a ser 100 multiplicado por la variable I. ¿Cuánto vale la I? Vale 4, ¿verdad? 100 por I, 100 por 4 sería 400. Ahora lo último que debo hacer es realizar la resta que tenemos acá. 3.100 menos 400, que me daría los 2.700 que ven acá. Esos 2.700 multiplicados por P, que serían 4,
nos da 10.800. Bueno, entonces, ¿qué podemos mencionar acá? ¿Qué podemos mencionar? Podemos mencionar que la oferta monetaria nominal, que si aumentamos la renta o producción, ¿verdad? En 200 unidades, nuestra oferta monetaria nominal va a aumentar de 10.000 a 10.800. Bueno, entonces, ¿queda claro eso, chicos? ¿O alguna duda hasta este inciso? Disculpe una pregunta. Ahí cuando se entendió bienísimo en el reemplazo de fórmula. Solo mi pregunta es, digamos, esa M